Episodio número 2908. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Es, por cierto, la última lección de este servidor en este trimestre, lección 12, juzgado y crucificado. Tremendo. Y tremenda la frase que nos ocupa hoy. Oye esto. Cuando te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. En breve, el autor de esta genialidad y mi comentario, Omar Medina, les acompaña. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que están con nosotros en estudio sistemático de la Biblia. Muchas gracias al pastor Tomás Polanco. Él no lo comentó, pero realmente el pastor estuvo muy ocupado la semana pasada. Hizo un gran esfuerzo de salir adelante con la lección 11. Este trimestre está llegando prácticamente a su final. Estamos ya entrando aquí a la lección 12, la última que me toca. Viene el pastor Polanco la semana que viene con la 13. Y ya entonces iniciaré yo con las lecciones impar, la 1, la 3, la 5 y así. Cada trimestre. ¿Cuánto se aprende, señores? Y lo de esta frase la ocupé para hoy porque tiene que ver con el tema que vamos a abordar en el inicio de juzgado y crucificado. Habla en un punto ahí como de la mayoría de las personas. Entonces me llegó a la mente lo que yo aquí no había dicho de Mark Twain, esta frase: cuando te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. Mark Twain, 1835-1910. Su nombre real era Samuel Langhorne Clemens, escritor, orador, humorista estadounidense. Mark Twain. Tengo muchas frases de él. ¿Por qué? Porque la mayoría de esta frase, ¿verdad? La mayoría no siempre tiene la razón. Por eso él, en su humor característico, en su forma irónica a veces de hablar, decía, cuando te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. Porque puede ser que te estés dejando presionar por la multitud y ese tipo de cosas, que es un tema que vamos a abordar más adelante en esta entrega. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya para este lunes estaré iniciando un training. Orar, señores, orar, porque aparecieron manos ayudadoras. Todavía nos hace falta un pequeño empujón para completar un propósito en octubre. Pero ya mi trabajo comienza, el training, el 16, o sea, este lunes. Será un training intenso. Estoy avanzando con estos estudios porque ha coincidido que sea en la semana que me toca a mí, entonces se va a complicar un poco mi tiempo, porque es un training intenso de 8 o 9 de la mañana como hasta las 5 de la tarde, del 16 hasta el 23, de lunes a viernes, del 16 al 20, de lunes a viernes, y del 23 al 27. Así es. Es una experiencia nueva para mí en el tema relacionado a lo que yo hasta ahora he hecho como consejero, terapeuta, pero es lo que el Señor nos ha permitido. Pero de lo que hablamos de octubre todavía me falta algo. La gran cantidad se ha completado, pero todavía falta algunas personas que nos llamen y nos digan: Omar, ¿qué está pasando? Vamos. Y puedan ayudarnos con ese aporte único. Realmente es un aporte único que necesitamos para eso. Bien, vamos a orar antes de entrar en materia en cuanto a la porción para hoy.
Y muchas gracias de verdad por el apoyo que nos han brindado aquí a Estudio Sistemático de la Biblia. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias por la oportunidad de poner ante nosotros una nueva semana. Esta nueva oportunidad de aprender de las Escrituras, de un tema capital para nuestra aceptación o rechazo del Evangelio en el juicio, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Que estas lecciones puedan marcar un antes y un después en nuestra experiencia cristiana, que estemos más comprometidos, más que involucrados, comprometidos con esta enseñanza, vivirla y ayudar a otros también a comprenderla, que es la base de nuestra salvación y vida eterna. Fortalécenos en ti, dirígenos, lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El texto a memorizar lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Esa hora novena, cuando tú te buscas esa lectura de Marcos 15, 33 y 34, te das cuenta por la versión de HH, Dios habla hoy, la TLA, traducción lenguaje actual y otras, dice que es las 3 de la tarde. Oh, qué interesante, la hora novena, 3 de la tarde. Ya uno comienza como a hacerse la idea, ¿no? Marcos 15 es el corazón del relato de la pasión. Allí se presenta el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En este capítulo 15 de Marcos, los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. Me encantó eso, lo puse aquí en los apuntes. Que los hechos hablen por sí mismos. La ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo, razón por la que es útil definirla claramente. Una ironía contiene generalmente 3 componentes. Primer componente, 2 niveles de significado. Segundo componente, los 2 niveles están en conflicto o contrastan uno con otro. Y tercer componente, alguien no percibe la ironía, no reconoce lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. O está afirmando una verdad que quería negar, también he oído eso. Muy bien. De eso vamos a aprender en esta semana. Desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?, pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse, y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea, el capítulo está lleno de dolorosas ironías que sin embargo revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. Tremendo. Vamos a adentrarnos de inmediato a la porción para hoy domingo 15 de septiembre. ¿Eres tú el rey de los judíos? Vamos a Marcos capítulo 15, versículos 1 al 15. Aquí estoy en mi Biblia física. Marcos 15, 1 al 15. ¿Qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? Marcos capítulo 15, versículos 1 al 15 dice: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato.
Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaron mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato les respondió diciendo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Oye eso. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Oh, mi Cristo. Y pensar que todavía mucha gente escoge a Barrabás. Escuché una vez eso en un sermón. Aquí la respuesta que puse, porque la pregunta es: ¿qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? Alcancé a comprender lo de Jesús como rey, que era realmente rey, pero lo hicieron como una burla, que prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Lo de la corona de espinas, pero creo que me adelanté ahí, pero más tarde que tejieron una corona de espinas para colocársela a la cabeza. Una cosa tremenda, una cosa tremenda. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 y 36, en esos primeros años después de Cristo, como se dice. No era un líder amable y varias de sus acciones causaron consternación entre los habitantes del país. El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos, así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige al Señor: ¿Eres tú el rey de los judíos? En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel ungía a sus reyes, así que no es difícil ver cómo el término Mesías ungido podía ser convertido en un presunto reclamo de homenaje propio de un rey en competencia con el emperador. Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín contra Jesús fue de blasfemia, mientras que la esgrimida o utilizada contra él ante el gobernador fue de sedición, lo que podía conducir a la muerte. Y ahora, dando una respuesta más certera a la pregunta del inicio de la lección, la ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el rey de los judíos. Sus condenas por blasfemia y sedición estaban equivocadas. Debió haber recibido en cambio homenaje y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato: ¿tú lo dices?, es evasiva. Él no rechaza el título ni lo confirma. Esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente. Tremendo. En ese versículo 6 de Marcos se introduce en la narración la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. Cuando Pilato vuelve a preguntar en el versículo 9 si quieren que suelte al rey de los judíos, o sea, lo propone así como de primero, de entrada, y aunque usó tal vez
el título de manera irónica, la ironía está en realidad jugando en su contra. Entonces, en estos versículos 9 y 10 de Marcos 15, que dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. O sea, es como un estudio de percepción y falta de percepción. Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que al formular la pregunta a la multitud, está haciendo el juego a los dirigentes religiosos. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Pilato retrocede. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificado. Esa es una de las ironías fuertes de aquí. O sea, es dolorosamente irónico, como dice el autor, que el gobernador romano, un pagano, quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificado. La gente que estaba supuestamente de parte de Dios. Y ese es el peligro, ese es el detalle, mi hermano, mi hermana, del asunto del legalismo, del extremismo. Es que la gente puede llegar a una situación ciertamente ridícula. Porque ¿cómo es posible que este gobernador, que no era para nada amable, que era romano, que era pagano, que era un extranjero, una persona burda, haya visto inocencia en Jesús y sugirió liberarlo? Mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificado. De verdad, es una cosa, y es un cuadrito que se repite mucho. ¿Tú entiendes? Porque muchas personas, con su falta de amor y de consideración y de compasión, critican, condenan, señalan. Tú ves estos canales de YouTube llenos de esa referencia de lo que dijo un pastor, lo que dijo el otro, lo que la iglesia, que este evento que se hizo, que cómo estaban vestidos. Y la gente como que vive de ese morbo. Y tú ves miles y miles de suscriptores y miles de visualizaciones y de comentarios, porque a la gente le gusta eso, especialmente al sector religioso. Qué curioso, ¿eh? Porque eso, más que todo, marca un testimonio fatal, muy mal, de lo que decimos creer y profesar. Ok, Pilato no era un santito, ¿tú entiendes? Pilato era una persona voluble, se dejó llevar de esa presión del grupo y terminó haciendo lo que yo le pedía, ¿tú entiendes? Ahí no se destaca el hecho de que se lavó las manos, eso en otras partes del Evangelio sí se habla. Bien interesante eso de lo de Pilato. Hay un capítulo en el Estado de todas las gentes, déjame ver aquí. El Estado de todas las gentes, hay un capítulo que recoge eso. Voy a estar ocupado esta semana, pero lo pueden buscar en YouTube. Hay muchas personas que tienen el Estado de todas las gentes hecho en mi voz por ahí. No fue con mi autorización, pero no importa. Lo importante es que la obra se haga. Ustedes buscan Hablemos de Jesús. Está en muchos canales de YouTube por ahí que yo ni conozco. Entonces hay un capítulo. Estoy buscando cuál es el capítulo que habla de... Ok, aquí yo lo voy a encontrar. Hacia el final del libro, en el tribunal de Pilato, capítulo 77. Capítulo 77 en el tribunal de Pilato. Si yo tuviera tiempo esta semana, se lo mandara al que me lo pidiera, pero no voy a tener tiempo para eso. Por lo que pueden ir directamente a YouTube y buscarlo ahí, Hablemos de Jesús. Está en Spotify, bajo el podcast Audios de Bendición. Tú puedes poner Audios de Bendición, te va a encontrar con Hablemos de Jesús. Y ahí está, en Spotify,
en el podcast de los iPhone, de los iOS, de Apple y en otras plataformas de podcast. Tú pones Hablemos de Jesús, Omar Medina, audios de bendición y te va a salir eso. Entonces el capítulo 77, en el tribunal de Pilato, se hace un amplio comentario de esta escena que hemos hablado hoy. ¿Qué puede preservarte de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? Muy bien. Aquí vamos. Esta es la última pregunta para esta porción sábado-domingo, que siempre va junta aquí como es habitual. Al final de la porción del domingo se pregunta: ¿qué puede preservarte de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? ¿Cómo tú te manejas bajo esa presión de grupo? ¿Cómo reaccionas? ¿Te dejas llevar? Yo he visto muchas personas que no se informan, que no investigan, que no estudian, y entonces lo que está sugiriendo en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, pues se dejan llevar por ahí. Pero son incapaces como de sentarse a escuchar, a ver y hacer una decisión sólida de lo que van a decidir, tú sabes. Entonces se dejan llevar de mala información, de información falsa. Y ese es el peligro de las fake news, de las noticias falsas. Porque te proveen una información que no es cierta, que es imprecisa, y entonces como nuestras decisiones se basan o debieran basarse en la información adquirida, entonces la decisión resulta que no es correcta, no es la correcta, porque se llevó de una información falsa. Y eso lo hace mucho la multitud. La multitud, vamos todos, vamos para acá, vamos para allá. De ahí es que viene lo de la frase de Mark Twain, que dijimos al principio, y aquí la voy a destacar también. ¿Qué tiempo tengo? Bueno, sí, está bien, tengo 2 minutos aquí. Cuando te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. Cuando te encuentres del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexiona. Mark Twain vivió entre 1835 y 1910. Su nombre real era Samuel Langhorne Clemens, escritor, orador, humorista estadounidense. Porque la mayoría no siempre tiene la razón. Porque la mayoría no se dedica como a... Por ejemplo, ahí no lo comentó la lección, pero sí yo lo he leído en otras partes, de que mucha de esa gente que estaba ahí pidiendo la crucifixión de Cristo era los que unos días antes lo habían recibido como rey, como el hijo de David, el que llegaba en la entrada triunfal, con las hosamnas y teniendo palmas y ramos en el camino. Sí, tú sabes, había muchos de ellos ahí. Pero en ese momento, como la mayoría estaba diciendo que lo crucificaran, pues entonces la gente se unió al coro y comenzó a vociferar eso. Tengan en cuenta. Como yo escuché una vez en mi adolescencia, había un letrerito y yo lo tenía pegado en mi cuarto, yo recuerdo. Dios y yo, mayoría aplastante. Estaba muy de moda en esos años de los 80 por ahí. Dios y yo, mayoría aplastante. Si te encuentras del lado de la mayoría, así como de mucha gente, haz una pausa realmente y reflexiona. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Tremendo. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Y qué seguiremos aprendiendo toda esta semana? Esto de juzgado y crucificado y esta expresión, esta pregunta de Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Se aprende mucho, mi gente. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, eres soberano en nuestras vidas, eres nuestro sustentador, nuestro creador. Qué bueno es percibir
tu carácter reflejado en las Escrituras. Al darnos a conocer esto y vemos ahí la esencia del amor, de que tanto amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora lo vamos comprendiendo mejor. Te suplicamos, Señor, que en esta semana nos ministres de tal forma que podamos tener un verdadero cambio para bien en nuestra experiencia cristiana al conservar frescas en la memoria las escenas del Calvario, para que no florezca en nosotros ni el orgullo ni la adoración al yo, que podamos vivir una vida de gratitud hacia ti y también un compromiso decidido de compartir estas verdades del Evangelio con muchas personas que están sedientas de este conocimiento. Fortalécenos, Señor, en ese propósito y que este es el sentir también de todos nuestros oyentes. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este lunes, Salve, Rey de los Judíos. En el marco de esta lección 12, Juzgado y Crucificado, Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden el contacto con este servidor, especialmente aquellos que desean unirse a los que nos están ayudando en un aporte único en este tiempo. El pastor Polanco sigue siendo de la idea de donantes que se comprometan con una poca cantidad y apoyar la obra de Radio Oasis de Esperanza y de lo que tenemos planificado aquí. Sería ideal, sería fantástico. Pueden informarse sobre eso y sobre lo que les he hablado al principio del programa contactándome de manera directa vía WhatsApp al +1 484 838 8989 +1 484 838 8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dale. Hay paz.